demorita, pero sin embargo, lo que pasa es que me estaba desplazando de la universidad a la casa para poder direccionar con mejor conectividad el CIPAS. Entonces, en ese orden, eh, vamos a dar otros 2 minuticos para que sean las 6:10 y le damos inicio a este CIPAS que tenemos para esta noche. Les agradezco mucho a ustedes. ¿Listo? Por favor, me confirman si me escuchan. Les agradezco. Sí, Robert, se le escucha. Vale, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ernesto Araujo Chávarro y en esta oportunidad vamos a tratar los puntos 3 y 4 en este caso estamos hablando de la unidad 2, ¿no? Entonces, la unidad 2 pues hace referencia a lo relacionado con teoría, la teoría relacionada a los métodos de probar validez de argumentos. Les voy a pedir muy amablemente que en la medida que vayamos desarrollando el CIPAS, pues este sea objeto de tomar apuntes y ya terminado, pues digamos, comenzamos con la interacción entre preguntas, si tienen alguna. No obstante, hago la salvedad y es que, llegado el caso, si, si es necesario de que por alguna razón, ya sea una pregunta que sea necesaria para continuar, pues con todo gusto, eh, pues digamos, me pueden interrumpir y con todo gusto le responderé la cuestión que tenga allí. Bueno, haciendo la salvedad entonces, mis estimados estudiantes, nuevamente es importante que ustedes pongan allí la letra en el foro, precisamente para evitar, pues, de alguna manera que se repitan los ejercicios. Es algo que se ha podido ver en la actividad número 1. Algunos estudiantes han repetido los ejercicios y esto ha sido objeto de anulación del trabajo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, algo que quiero hacer la salvedad y es que
esta actividad se cierra el 18 de junio. Entonces ya estamos a 6, lo que implicaría que faltarían solamente 12 días. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso precisamente porque no es igual que la tarea número 1 que teníamos bastante tiempo. En esta actividad, de alguna manera, sí, pues ustedes tienen que hacer las cosas más ligero y darle prioridad al curso que es, digamos, importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno. En la clase inmediatamente, bueno, en el CIPAS anterior, yo hablo de clases, pero en el CIPAS anterior estuvimos hablando sobre las leyes de inferencia y esas leyes de inferencia, cómo influían dentro del proceso de demostración, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modus ponens, ¿qué significa? El modus tollens, ¿qué significa? El silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo. Son leyes que por ley, digamos, ya han sido demostradas y que desde luego traen consigo unos procesos previos que determinan y ayudan a complementar algunos parámetros ya, digamos, establecidos dentro de los argumentos, asumiendo que un argumento, pues, en sí tiene consigo premisas, ¿cierto? Y que por lo tanto, dentro de esas premisas nos pueden llevar a una conclusión y que esa conclusión, pues, viene siendo el resultado de esas premisas anteriores. Entonces, a eso le llamamos o le denominamos razonamiento deductivo porque partimos de premisas que son generales y llegamos a unas particularidades, ¿cierto? Entonces, digamos, eso pasa con estas leyes. Estas leyes ya son leyes previamente demostradas que tienen una rigurosidad dentro de las matemáticas y que desde luego, pues permiten hacer esos procesos de demostración. Yo les decía en el CIPAS anterior que era importantísimo que, digamos, de alguna manera tuviésemos a la mano estas reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque es que estas van a ser fundamentales al momento de poder hacer las demostraciones. De hecho, en el punto número 1, ustedes tienen que, pues, solamente hacer la tabla de verdad a partir de unas premisas, luego le dan un lenguaje simbólico y eso lo pasan a un argumento. Posterior a ello, entonces, hacen la demostración para saber si es una tautología o una contingencia o una contradicción, la tabla de verdad, y luego, posterior a ello, entonces, lo que hacían era demostrar que efectivamente el proceso que habían hecho estaba bien por el simulador de la UNAM, ¿cierto? Entonces, de ahí se hacía el video teniendo en cuenta los parámetros que se han establecido en la guía, ¿no? Que era la presentación en inglés y luego ya después hacían una introducción y explicando, pues, digamos, lo relacionado al cómo se había desarrollado el ejercicio. Entonces, vamos a compartir un poco sobre el ejercicio número 3. Este ejercicio tiene, digamos, un valor de 15 puntos. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado con él porque, pues, digamos, tiene un puntaje considerable. Entonces, en este caso, pues es importante que ustedes ya establezcan, ¿cierto? Pues digamos, demuestren que efectivamente esto es una tautología, ¿cierto? O que en su efecto, pues digamos, no lo sea. Asumiendo que una tautología es cuando los valores de verdad de una tabla son todos verdaderos, ¿cierto? Contingencia es cuando se mezcla entre verdaderos y falsos y contradicción es cuando todos son falsos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos podemos ver, digamos que este es el argumento, ¿no? P entonces Q y Q entonces R y negación de R entonces, negación de P y negación de R o N. En este caso, mire que efectivamente, pues podemos observar que se ha hecho una demostración en la tabla de verdad del simulador de la UNA y me arroja esta información. Y esto es una tautología, ¿cierto? Una tautología. Porque si nos damos cuenta, pues todos los valores de la tabla de verdad, pues me son verdaderos. Entonces, eso me indica que efectivamente, pues no contamos con una tabla o un argumento que es tautológico. Ahora, ¿dónde pueden ustedes encontrar ese simulador? En el anexo 6, que yo les he compartido por el foro o en su efecto por el correo
tanto del campus como el correo, algunos personales, los que lo han autorizado, y por el correo institucional. ¿Listo? Ok. Entonces, resulta que al momento de ustedes demostrar que es una tautología, lo que tienen que hacer ustedes, mis estimados estudiantes, es comenzar a demostrar que efectivamente esto que está acá es tautológico. Y si es tautológico, quiere decir que efectivamente, digamos, al momento de comenzar a hacer la demostración, pues estas, digamos, al llegar a la conclusión, pues nos lleva a una tautología y pueden ser demostrables, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el argumento es P entonces Q y Q entonces R y negación de R. Entonces, o por lo tanto, esta es la conclusión, ¿no? Negación de P y negación de Q o R. Acá es donde tenemos que llegar. Acá es donde llegamos, ¿verdad? De aquí partimos, de estas premisas partimos y aquí llegamos, ¿cierto? Tenemos que llegar ahí. Entonces, ahora lo que tenemos que evidenciar, mis estimados estudiantes, es, pues, ¿cuántas premisas? Recuerden que las premisas son diferentes a las proposiciones. Las premisas son las que están, digamos, constituidas ya dentro de un argumento, ¿cierto? Entonces, la premisa número 1, ¿cierto? La premisa número 1, en este caso es P1. P1 es P entonces Q. Luego, la premisa número 2, que está separada por el conector I, ¿cierto? Es la Q entonces R, ¿cierto? Y la premisa número 3 es negación de R, ¿cierto? Entonces, esas premisas que están acá, las vamos a organizar acá. Entonces, premisa número 1, muchachos, por favor apaguen el micrófono, ¿vale? Premisa número 1, premisa número 2 y premisa número 3. ¿A dónde tenemos que llegar? Acá, a la conclusión que es negación de P y negación de Q o R. Acá es donde tenemos que llegar. Entonces, mire que en la parte derecha contamos con las reglas de inferencia que le decía yo a ustedes que tenían que de alguna manera contar con esas a la mano, ¿cierto? Entonces, tenemos las tres premisas iniciales, ¿cierto? Las tres premisas iniciales. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros jugar con esas premisas, ¿cierto? Eso se trata de un juego acá deductivo en donde podemos nosotros interactuar con las premisas iniciales, que es la premisa 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ver. Podemos utilizar la premisa 1, vea acá a mano derecha, como ustedes pueden observar, la premisa 1 que es P entonces Q, y tenemos la premisa 2 que es Q entonces R. ¿Cuál podríamos utilizar allí? En este caso, podríamos utilizar el silogismo hipotético. Porque, ¿qué me dice el silogismo hipotético? Si tengo P entonces Q y tengo Q entonces R, puedo obtener el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Entonces, por silogismo hipotético, obtenemos P entonces R. ¿Listo? Obtuvimos la premisa número 4. Ahora, luego de eso, entonces, vamos a pasar a la siguiente y es, ¿cómo extraemos a negación de P? ¿Cierto? ¿Cómo extraemos a negación de P? Entonces nos vamos aquí y relacionamos que la premisa 4, que fue la que encontramos ahorita previamente, por silogismo hipotético, es P entonces R. P entonces R y la premisa 3, que es negación de R, vamos a ver qué podemos utilizar. Pues podemos utilizar, en este caso, el modus tollendo tollens. ¿Y por qué podemos utilizar el modus tollendo tollens? Miren, si tenemos P entonces Q y tenemos la negación de Q, entonces podemos obtener la negación de P. En otras palabras, sería como si yo tengo P entonces Q y tengo la negación de el consecuente, puedo obtener la negación de antecedente. Y en este caso, por modus tollendo tollens, obtenemos la negación de P. Ahora vamos a ver cómo obtener la negación de Q. La negación de Q, entonces vamos a ver que tenemos Q entonces R. Y si tenemos la premisa 3, mira acá está la premisa 3 y está la premisa 2, que es esta, ¿cierto? Entonces lo podemos obtener por la misma ley, modus tollendo tollens, ¿cierto? Y podemos extraer a negación de Q por modus tollendo tollens. Hasta ahí, de alguna manera, hemos hecho
un buen trabajo. Y lo que queremos aquí es llegar a, por lo menos, a este argumento que está acá. Yo les había dicho a usted, acá es donde tenemos que llegar, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, vamos a ver. Si tenemos la premisa 5 y tenemos la premisa 6, recuerdan ustedes que en el CIPAS anterior yo les estuve hablando a ustedes frente al uso de una ley muy fundamental, tan simple de manejar, que es la ley de la adjunción. ¿Y qué me dice la ley de adjunción? Pues la ley de adjunción me dice que si yo tengo dos premisas separadas, ¿cierto? Yo puedo sumarlas por el conector IN. Y eso me da entonces que por adjunción puedo obtener la premisa 7, que es negación de P y negación de Q. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer acá? Pues resulta que necesitamos llegar, mire que ya prácticamente vamos a llegar a la conclusión, ¿cierto? Que era esta. Pero ¿cómo podemos nosotros, en este caso, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, poder complementar esta premisa 8? Pues resulta que hay una ley muy fundamental y es que si yo tengo una premisa sola, ¿cierto? Yo puedo, por ley de adición, ¿cierto? Adicionar una premisa, ¿cierto? Adicionar una premisa. Entonces, en este caso, teniendo eso, por ley de adición, yo puedo decir que la premisa 7 le puedo sumar una otra proposición, otra premisa, que es R, y con eso entonces llegamos a la conclusión. ¿Ok? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, mis estimados estudiantes, hasta aquí? Muchachos. Sí, yo tengo una, profe. Buenas tardes. Vale, tranquila. Adelante. Profe, es que yo ya realicé pues el punto 3, pero yo hice la tabla manual y después Sí. la comprobé con el simulador de la UNAD y pegué ahí Ajá. pues la foto de que estaba correcto. ¿Hay algún problema con que yo haya hecho la tabla manual y la haya dejado ahí o tengo No, que no, quitarla? no, genial. Genial, es un valor agregado. Ah, bueno, profe. Bueno, solo era eso. Vale. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Sí, dale. Profe, tengo una duda. ¿Es necesario poner, como en el ejercicio de ejemplo, que la demostración la hagamos paso por paso o con que completemos la tabla estaría bien? Y lo otro es que en el punto, bueno, para la letra E, la tabla de demostración está P4, P5, P6, P7 y se salta el P9. No sé si fue de pronto un error o si yo debo buscar el P8 y adicionarle el P9, que ya sería la conclusión. Ahí tú lo puedes reestructurar, no hay problema. O sea, no hay problema que, digamos, de hecho, que por ejemplo, puede suceder un caso atípico en donde no sean solamente P8, 8 premisas, sino que sean P10 o sean P5. ¿Listo? Ok, y la última pregunta. En la conclusión que está escrita dice que es entre paréntesis negación de Q y R, pero en la última premisa de la tabla está todo entre paréntesis. ¿Pasa algo? No, no pasa ¿También nada. debo corregir eso? No, no pasa nada. No pasa nada. Vale, sí, señor. Gracias. Profe, Ujú. profe, Sí. profe, una pregunta. Ujú. O sea que para, digamos, o sea, el P4, el P5, el P6, P7, P8 es la respuesta y nosotros lo que debemos hacer es buscar cómo llegar a esa respuesta. Exacto, exacto, Ah, exacto. bueno, pues ya. ¿Vale? Si es que no ¿Comprendido hasta entendí ahí? muy bien esto. ¿Y si en el Sí, trabajo señor. solo hay P5 y P8? ¿Cómo? Si en el trabajo solo está premisa 5 y premisa 8 en la Premisa tabla. sí. Digamos, mira, en este caso, era lo que yo les decía inicialmente. A ver, eso es un juego de demostraciones, ¿cierto? Eso es un juego de demostraciones. Pero, por ejemplo, en la guía, si en la guía le dan las premisas, por ejemplo, le dan la premisa P4 o P8, ¿cierto? Y o sea, no le han dado estas que están acá, es lo que tú me dices, la P5, P6 y P7. Sí, señor. Entonces,
lo que tienes que hacer es tratar de llegar a esa conclusión. Porque era lo que yo le decía, eso es un jueguito. Eso es un juego de tal manera que tú tienes que llegar de alguna manera a la conclusión. Pero, ¿de qué vas a hacer uso? De las reglas de inferencia, ¿cierto? Tienes que hacer uso de las reglas de inferencia para poder llegar a la conclusión. ¿Comprendidos ahí? Sí, señor. ¿Listo? Digamos Sí, que hay señor. algunos... Profe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hay Profe, yo le iba a algunas... hacer una pregunta. Sí. Bueno, Espera un momentico, ya te doy la palabra, ¿vale? Hay vale, algunas profe. reglas, bueno, hay algunos procesos que a veces se hacen un poco dispendiosos, pero, digamos, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de comenzar a entender qué regla es la que yo necesito para poder llegar a la conclusión, ¿cierto? Sí, porque de alguna manera, pues eso es lo que quiere, eso es lo que realmente se tiene como objetivo de este punto y es que ustedes logren evidenciar, ¿cierto? ¿Qué regla es la que yo necesito para poder ir paso a paso hasta llegar al punto final, que es la conclusión? Y como ustedes, o sea, algo que ustedes deben saber es que si al momento de hacer la demostración por tablas de verdad, la conclusión me dio una tautología, eso quiere decir que en su defecto, su demostración es válida, porque cuando la tabla de verdad es tautológica, quiere decir que todo su argumento en conjunto es totalmente verdadero. A ver, la siguiente pregunta. Profe, mire, que iba a hacer esta pregunta. Ujú. Yo escogí la letra B, lo mismo que preguntó la compañera ahorita. En el cuadro me da la primicia 5 y la 8, Ajá. pero ya me está dando la primicia 4 y 5, pero ya me da la P y la R. Y la conclusión es P y P o R. O sea, ya en la 4 y la 5 ya me la dio. Solo me Ujú. falta buscarla. Entonces mi Exacto. pregunta es, sí, pero si ya yo tengo la 4 y la 5 y ya en la 8 está resuelta, entonces en la 6 y la 7, ¿ya qué El, aldría si ya la 4 y la 5 la tengo? No, porque ustedes tienen que encontrar es cómo se hace para llegar a la siguiente. O sea, si por ejemplo, a ver, si yo tengo la O sea, premisa, si yo tengo la premisa 3, ¿listo? Y resulta de que me dieron la premisa 5. Tengo la premisa 3 y me dieron la premisa 5. Entonces, cómo, ¿cómo tengo que, o qué ley tengo que utilizar para llegar a la premisa 4 y con la premisa 3 o 4 llegar a la premisa 5 o en su efecto con la premisa, digamos, con la premisa 4 y la premisa 2 llegar a la premisa 5? O sea, yo tengo que encontrar una ley que me permita llegar a esa ley y poder establecer esos pasos. ¿Vale? sí, profe, eso lo entiendo, porque yo a esa premisa, la 8, ya con la 4, premisa 4 y 5, ya yo llego Ajá. a la 8. El problema es que yo, o sea, no me toca buscar ni 6 ni 7 porque ya buscando con la 4 y la 5 ya de una llego a la 8. Entonces, ¿dónde saco la 6 y la 7? O Ah, sea, no la tengo que hacer. tú ya con las premisas O sea, anteriores con los podías estar. con- Ah, bueno. Eso sería un Profe, buen, es que lo, eso sería un buen profe, argumento ¿para qué? Para que en el momento en el que usted, lo importante es que tú especifiques, digamos, considerablemente bien el paso a paso y que tú digas, no, es que yo solamente con las premisas que me ponen allí, yo puedo encontrar inmediatamente el argumento. sí, claro, porque es que con la 4 y la 5, porque ya la 4 me da la P y la 5 me da la R, ya de ahí yo de una encuentro la primicia 8, entonces ya no tendría que hacer ni la 6 ni la 7. Esa es Claro, mi pregunta. claro, claro, Entonces, ¿a claro. eso no pasa nada? Pues digamos que en el caso mío yo no tendría problema. Si yo soy tu tutor, por mí no había problema, porque igual me está mostrando que lo puedes hacer, ¿sí? Y que es válido dentro del argumento. Sí. Sin embargo, eh, hazlo como lo estás proponiendo, lo envías al tutor por el foro y él le dirá si efectivamente, pues,
digamos, usted, pues, digamos, le considera, pues, digamos, allí el Pues me trabajo. tocaría, ¿Listo? lo enviaría a Sí. usted porque usted es mi tutor. Ah, bueno. Ah, bien, pues mejor. Bueno, te estoy diciendo, si es conmigo, yo lo avalaría. ¿Listo? Vale, sí, Ok. señor. Profe, lo que pasa es que en el ejercicio que dice la compañera, no sé si hubo un error de digitación o sea, de P5 salta de una vez a P8. Yo creo que hubo un error como de digitación y por eso nos aparece a los que escogimos ese ejercicio el P8, porque verificando los otros ejercicios aparece en orden P5, P6, P7. Pero en este caso salta del P5 al P8. Yo creo que fue un error de digitación. Ah, bueno. Sí, yo creo que sí, entonces. De todas maneras, espero un momentico. Yo trato aquí de mostrarles algo. Mientras tanto, si tienen alguna otra pregunta en particular, por favor la pueden hacer. ¿Listo? Profe, yo Tutor, tengo tengo una una duda. dudita, qué pena. Es que no estoy viendo, por eso, pero démosle la palabra a la dama primero y ahí sí a usted. ¿Listo? Por favor. A ver. Muchas gracias, tutor. Tutor, lo que pasa es que yo escogí la letra C, pero Ujú. yo no sé, mirando aquí, qué regla de inferencia tengo que usar para la premisa 1, ya que es P, entonces, entre paréntesis, Q, entonces R y cierra entre paréntesis. La verdad no sé qué premisa utilizar ahí. ¿Qué punto ¿Qué tienes regla de tú? inferencia, perdón? ¿Qué punto tienes? El C, del ejercicio 3. Bueno, espera un momento. Para dar, digamos, aquí la solución a la pregunta anterior, creo que está de esta manera. ¿Sí están viendo acá? ¿Pantalla? Este es Sí, el señora, argumento. acá. Sí, señor. Este es el argumento. Entonces, si yo tengo, vea que, cuáles son realmente acá las premisas? Pero vamos aquí. Voy a poner un poquito más gruesito esto. Esta es la premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisas 4. Si ustedes se fijan, cada una de las premisas están separadas por el conector ¿qué? Y no. Miren. Bien. Entonces, esta, pues digamos, no sería la 8, sino que sería la ¿qué? La 6, ¿cierto? Entonces, resulta que yo puedo hacer simplificación, ¿cierto? Bueno, puedo tener la premisa 5 por la simplificación disyuntiva, que me dice, pues, que si yo tengo la premisa 1, que es P o Q, ¿cierto? La premisa 2, que es P, entonces R, y tengo Q, entonces R, puedo tener como conclusión, ¿a quién? A R. Con qué regla de inferencia? Con la simplificación, ¿qué? Disyuntiva. Disyuntiva. Ok, muy bien. Y luego entonces, entre la premisa 4 y la premisa 5, por la regla de inferencia adjunción, entonces yo puedo unir la premisa 5, que es R, y la premisa 6, que es, perdón, la premisa 4, que es P, y la premisa 5, que es R, entonces puedo tener como conclusión P y R. ¿Comprendido hasta ahí, mis estimados estudiantes? Sí, señor. Profe, ahí se puede poner ley de función, ¿cierto? Exacto. Vale. Ok. La otra pregunta es la relacionada con la estudiante del punto número, perdón, la letra número C, ¿no es cierto? Sí, señor. Vale, perfecto, muy bien. Ok, entonces, espera un momento. Voy a tratar de solucionarle la inquietud. No están viendo pantalla, ¿verdad? No, No, señor. señor. No, señor. Vale. A ver. Listo.
Ok, entonces, les comparto. Vale. Resulta de que aquí, pues, digamos, tenemos algo muy particular y es, pues, el argumento que se establece es P, entonces Q, entonces R. Si ustedes se fijan, miren que acá hay unos corchetes, ¿no? Esos corchetes me determinan una premisa completa. Entonces, P1, ¿cierto? La otra es P2 y esta sería P3. Premisa P3. Entonces, acá las divido. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago yo? Entre la premisa 1 y la premisa 2, ¿qué es la premisa 1? Premisa 1 es P, entonces, entre paréntesis Q, entonces R. Y si tengo la premisa 2, que es P, entonces puedo tener a quién? A Q, entonces R, como una premisa establecida aquí como la P4. Luego entonces puedo obtener por modo Toledo-Tollens, ¿cierto? Que si tengo la premisa 3, ¿cierto? Que es negación de R, y tengo la premisa 4, que es P entonces R, o perdón, Q entonces R, y tengo la negación de R, entonces puedo obtener a quién? A la negación de quién? De Q. Y entonces puedo llegar a qué? A la conclusión. Con esos dos ejercicios, mis estimados estudiantes, espero les quede algo resuelto el tema de la utilización de las reglas, de tal manera que esto le permita a ustedes establecer una mayor claridad frente a lo relacionado al punto número 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un jueguito acá para ver Yo sigo en la tanto... confusión. Yo tengo el ejercicio número E. Sí, vale. Espera un momento porque hay que avanzar. ¿Usted es estudiante mía? No sé, y justo entré a la actividad porque no sé, mi tutor no ha programado y ya resolví los dos primeros ejercicios y no he podido avanzar con el tercero porque no lo entiendo. Vale. De todas maneras, cualquier cosa, ya tienes mi chat, me puedes escribir y yo te puedo colaborar al respecto, ¿listo? Porque si no, pues digamos, yo sé que aquí quiero sacarlos a todos de la duda, pero tengo que avanzar. Ya son las 6:40 y quedan 20 minutos para terminar el resto, 20, 30 minutos a lo sumo, ¿listo? Y tengo que explicar el punto número 4. Entonces, por favor, les pido muy amablemente, se conecten a este enlace. Yo no sé si de pronto al momento de enviarlo les llega por el chat. Por favor, me No, profe, no dice. tengo habilitado el chat. ¿No tienen habilitado el chat? Una pregunta. No, señor. Entonces, pueden buscar, a ver, pueden buscar quizzes, joinmyquizzes.com y escriben el código 312-272. ¿Listo? Por favor. Son 5 preguntitas nomás. Buenas noches, profe, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted cómo Profe, está? quisiera pedirle un favor, es que miro por el chat y no veo cómo poderme comunicar con su merced. ¿Será que es posible que me regale, por favor? No sé, por dónde me pueda pues comunicar con su merced. Mi correo es ernesto.araujo@unad.edu.co. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. Profesor, una pregunta, muy buenas noches. Buenas noches. Esto queda grabado. Ah, sí, esto queda grabado. Sí. Sí, pero en el mismo momento en que se termina o al otro día. Digamos que prácticamente se demora por ahí unos 15 minuticos para cargar Ah, nuevamente. bueno, perfecto. Muy amable. Gracias. Oye. Vale, con todo gusto. Bueno, vamos a jugar con los que estén allí. Ya saben
Bueno, 26. Vamos a ver. Son 45 segundos. No olviden, 45 segundos. Bueno, muy bien. 31 de 33 contestaron. Vamos a ver. Bueno, Judy Joven. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hacerlo ligerito. Si llueve, nos quedaremos en casa viendo televisión. No nos quedaremos en casa viendo televisión, luego nos llueve. ¿A qué regla corresponde? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Recuerda que son 5. Bueno, muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Excelente. Bueno, ahorita la última pregunta dice, ¿sabe quién queda de primera? La más fácil.
Bueno, muy bien. Judy joven, excelente. 32, excelente, muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, para que tomen el pantallazo ahí tuvieron hoy el primer puesto, segundo, tercer puesto. Bueno, básicamente, pues aquí lo que yo pretendo es que todos participemos, ¿cierto? Que miremos que eso es algo divertido, que se puede aprender algo como algo divertido. Entonces, excelente, muchachos, ¿vale? Ok. Entonces, seguimos con la explicación, ¿cierto? Seguimos con la explicación relacionada a lo que estamos desarrollando, ¿vale? Bueno, ok. Bueno, ahora nos vamos con el ejercicio número 4. Y este ejercicio tiene un ponderado de 20 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para, de alguna manera, poder hacer ese punto? Primero, asignar variables proposicionales a cada proposición simple, ¿cierto? Luego, realizar la traducción lógica de las premisas, o sea, contexto académico de problemas de su entorno, ¿ok? Darle unas premisas relacionadas a nuestro contexto. Y quiero hacer una salvedad aquí. Si es de nuestro contexto, obviamente, si yo estoy estudiando contaduría, pues tengo que darle mi contexto de contaduría. Si yo estoy estudiando ingeniería industrial, tengo que darle mi contexto de ingeniería industrial. Si yo estoy en el contexto de la pedagogía, licenciatura en pedagogía o en inglés, pues tengo que darle, digamos, ese contexto, ¿vale? Y que sean proposiciones creadas, lógicamente, por mí, ¿sí? Por mi constructo lógico y no de la red. Entonces, digamos, eso es importante tener salvedad sobre eso. Entonces, ahora, la 3, miren, ahí también hay un error. Organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas, como ya sabemos, ¿cierto? Luego utilizar las reglas de inferencia, ¿cierto? Para poder llegar y decir que es una tautología. Y luego se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de las premisas que se aplican. Y luego el proceso de inferencia y termina cuando llega a la conclusión del argumento. ¿Listo? Entonces, mire que nos dan este argumento. A ver. P, entonces negación de Q, y Q o negación de R, y R, entonces negación de P. Miren que acá tenemos esto, ¿no? Si ustedes se fijan, a comparación del punto número 3, ya nos daban algunas de las premisas, ¿cierto? Algunas de las premisas, lo cual nosotros teníamos que buscar. Ahora tenemos que organizarlas. Entonces, le vamos a dar primero que todo nombres a las proposiciones. Yo voy a asumir que yo soy estudiante de ingeniería industrial. Entonces, Luis es aspirante del programa de ingeniería industrial. Luis cursa actualmente procesos industriales, la proposición Q. R. Luis está matriculado en el periodo 16-4. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a comenzar a construir de este lenguaje simbólico, lo vamos a llevar a un lenguaje natural. ¿Listo? Vamos a llevarlo a un lenguaje natural. Entonces, si Luis es aspirante al programa de ingeniería industrial, que es P, entonces, mire que estoy negando a Q, pero Q es Luis cursa actualmente procesos industriales. Entonces Luis no cursa actualmente procesos industriales. Y punto seguido, ¿cierto? Luis cursa actualmente procesos industriales o no está matriculado en el periodo 16-4, ¿cierto? Punto seguido. Luis está matriculado en el periodo 16-4, por lo tanto, digamos acá, a la conclusión, por lo tanto, Luis no es aspirante de programa de ingeniería industrial. Ahora, miren lo que nosotros leíamos aquí. P entonces, negación de Q, y Q o negación de R, y R entonces negación de P. Pero ¿cómo se ve reflejado eso en un lenguaje natural? De la siguiente manera. Si Luis es aspirante al programa de ingeniería industrial, entonces Luis
no cursa actualmente procesos industriales. Luis cursa actualmente procesos industriales o no está matriculado en el periodo 16-4. Luis está matriculado en el periodo 16-4, por lo tanto, no es aspirante al programa de ingeniería industrial. Y es así entonces como llevamos de ese lenguaje simbólico a ese lenguaje natural, ¿cierto? Ok. Luego de eso, entonces, vamos al anexo 6 y hacemos ese proceso, esa verificación para demostrar que efectivamente es una tautología. ¿Cómo hacemos para saber que es una tautología? Pues efectivamente porque sus valores de verdad, ¿cierto? Son todos verdaderos. Entonces, podemos decir que efectivamente es una tautología y por lo tanto puede ser demostrada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos construir ahorita ese argumento en una tabla de verdad? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones hay? 3. P, Q, R. Esas son las proposiciones. Ahora, hay una proposición que es negada, pero es la misma, ¿cierto? La misma que P, solo que está negada. Entonces, serían esas las proposiciones simples, ¿cierto? Tanto las positivas como las que están negadas. Ok. Luego, esas serían las primeras 6 columnas, ¿cierto? Ahora, yo les hago una pregunta. Si son 3 proposiciones, ¿cuántas filas son? A ver, ¿quién me dice? 8. Eso. 2 elevado a la 3 es igual a 2 por 2 por 2. ¿Y eso es igual a qué? A 8 filas. Entonces ya sabemos cuáles son las filas. 8 filas. Ahora vamos a ver cuántas columnas nos salen. Entonces sabemos que hay 6 proposiciones simples entre las afirmativas y negativas que están, digamos, allí. Y luego comenzamos a construir las premisas. Entonces, P, entonces Q. Perdón, P, entonces negación de Q. La premisa 2, que es Q, O, R, ¿cierto? Y ya entonces la premisa 9, que es P, entonces negación de Q, y Q, O, negación de R, y luego la premisa 10, que es todo el argumento, considerando AR, y luego ya, por último, sería el argumento final. Y mira que acá, entonces, ¿cuántas columnas tenemos que hacer? ¿Quién me dice? 11. Eso, o sea, 8 filas, ¿cierto? Y 11 columnas, ¿cierto? Hasta ahí, todo está claro. Entonces, ya nosotros sabiendo eso, comenzamos a construir. Entonces, si son 8, comenzamos con 4 verdaderas y 4 falsas, ¿cierto? Luego pasamos a 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Luego, verdadera, falsa, ¿cierto? Y luego entonces, si son negación de P, pero como P es las 4 primeras verdaderas, las 4 falsas, entonces en este caso, pues sería al contrario, ¿no? Las primeras 4 falsas y las siguientes 4 verdaderas. Y así en su efecto lo mismo con Q. 2 falsas, 2 verdaderas y ahí comienza con 2. En Q afirmativa quedaría 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, pero si estoy negando a Q, pues me quedaría 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y lo mismo sucede con R, que es falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, la positiva, pero si la estoy negando quedaría falsa, verdadera, lo contrario. ¿Listo? Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de extraer esto acá. Ok, a ver. Listo, muy bien. Entonces, muy bien. Listo. Entonces, a ver. Sabemos que cuando tenemos un P entonces, un antecedente consecuente, estamos trabajando el bicondicional, perdón, el condicional, solamente va a ser falso cuando parte de una verdad y llega a una falsedad, ¿cierto? De P, o sea, de esta fila y de, perdón, esa no. Sería, perdón,
Sería esta, ¿cierto? Entre esta y esta. Pilas porque hay que conservar el orden, ¿no? No es lo mismo, a ver, no es lo mismo P, entonces negación de Q, no es lo mismo que negación de Q, entonces P, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Listo? No es lo mismo porque acá nos damos cuenta de que si partimos de una verdad y llega a una falsedad, su conclusión es falsa. Entonces, hay que tener salvedad sobre eso. Entonces, las únicas que van a ser falsas es esta primera con esta con esta, porque el resto todas son verdaderas. Luego, si nos damos cuenta, en el conector, las proposiciones que están relacionadas con el conector O solamente van a ser falsas, ¿cierto? Cuando ambas son falsas. De lo contrario, todas son verdaderas. Y solamente nos damos cuenta de que esta, ¿cierto? Y estas son las que van a ser falsas. De lo contrario, todo va a ser verdadero. ¿Listo? Porque estamos considerando es Q, negación de E. Bueno, ahora mire que tenemos esta relación de esta con esta. Y está relacionada por un I. Prácticamente, cuando yo tengo dos proposiciones, ¿cierto? Unidas por un I, me implica decir que solamente va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas. De lo contrario, solamente van a ser falsas. Entonces, esta con esta va a ser verdadera, esta con esta va a ser verdadera, esta con esta va a ser verdadera y esta con esta van a ser verdaderas. De lo contrario, todas van a ser falsas. Entonces, verdadera, 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 verdadera. Y el resto, todas son falsas, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, no hay necesidad de aprender la tabla, sino el comportamiento de la tabla. ¿Listo? A ver. Pilas. Me están diciendo, a ver, en este caso, este es el resultado. ¿Ve? Tengo que considerar este y este. Pero mire, esta es la primera y después esta es la segunda. Ese es el orden que se debe establecer, ¿no? Entonces, la primera es esta, que está acá, y la segunda es esta. Entonces, si yo tengo dos premisas unidas por un conector y, pues básicamente solamente van a ser verdaderas cuando ambas son verdaderas y solamente esta relación es la que me establece un criterio de verdad. De resto, todas son falsas. Por eso es allí que tenemos ese resultado. Entonces, solamente esta va a ser verdadera. El resto, todas son falsas. Ahora, fijémonos en esto. Mire que ya llegamos acá y ya lo último es esto que está acá. Pero lo que yo les decía, ¿no? No es lo mismo tener Q, entonces P, que P, entonces Q. No es lo mismo. ¿No? Por eso yo hago acá una igualdad y quiere decir que no es igual, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, si yo tengo un criterio, en este caso, que es P, entonces Q, solamente va a ser falsa cuando parto de una verdad y llego a una falsedad. Y en este caso nos damos cuenta de que todas son verdaderas, 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 porque ninguna parte de una verdad, perdón, ninguna parte de una verdad, ¿cierto? Para llegar a una falsedad. Entonces, en este caso es importantísimo que tengamos en cuenta eso según el orden, ¿no? Porque hay que verlo de esta forma, de aquí para allá, 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 de aquí para allá y de aquí para allá. Si partimos todas, la única que partiría acá de una verdad, pero llega a una verdad acá. De resto, todas partes de una falsedad y pueden llegar a cualquier cosa. ¿Listo, mis estimados estudiantes? Y con eso, entonces, podríamos decir que es ¿una qué? Tautología. Tautología. Una tautología. Y por lo tanto, ¿cierto? Ya nosotros nos hemos vuelto expertos en este tema y hemos dicho que una tautología, por lo tanto, puede ser demostrable. Demostrable. ¿Listo? Es demostrable. Es demostrable. Entonces, a ver, les he dicho, hay que tener en cuenta las reglas, tenerlas a la mano, ¿cierto? Y vamos a comenzar a hacer el proceso de demostración. Entonces, mire que acá nos dan las premisas y nos dicen, a ver, defiéndase como puedan y traten de encontrar o traten de llegar a la negación de P. Entonces, aquí tenemos esta, ¿no es cierto? Y comenzamos. Pues yo tengo Q
o R, o negación de R y R. Entonces yo puedo utilizar qué regla de la que está allí. ¿Quién me dice qué regla puedo utilizar? A ver. ¿Quién me dice? El Toledo Ponens. Miren, el Toledo Ponens. Y es que si yo tengo aquí, pues básicamente lo contrario, entonces yo puedo tener que por Q o negación de R, entonces puedo tener eso que está acá, negación de la negación, R. Entonces puedo tener ¿a quién? ¿A quién? A Q, por modus tollendo ponens. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Ok. Ahora, entre la premisa 4, perdón, sí, entre la premisa 1, que es P, entonces negación de Q, y tengo a Q, ¿qué regla puedo utilizar ahí? A ver, ¿quién me dice? Modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens. ¿Listo? Mire, póngale cuidado. ¿Qué regla puedo establecer acá? Si yo tengo P, entonces Q y tengo negación de Q, pero acá tengo P, entonces negación de Q y tengo la afirmación de Q, pues puedo tener ¿a quién? A la negación de P. Y en este caso, por modus tollendo tollens, puedo tener la negación de P. Ahora, ¿a dónde era que teníamos que llegar? A esta, ¿no es cierto? A negación de P. Mire que ya llegamos a la demostración. Y fue súper fácil. E hicimos uso de todas las reglas. Yo les hacía una analogía a mis estudiantes en otros periodos y es, pues, digamos que un abogado, entre más argumentos tenga, pues va a ser más válido, ¿cierto? Va a poder defender ¿qué? Vale la redundancia, a su defendido. Entonces, entre más ustedes utilicen las reglas, pues más argumento van a poder tener para poder defender su argumento propuesto inicialmente. Ahora, por ejemplo, si yo tengo esta regla de diferencia, P entonces Q, negación de R entonces negación de S, y P y S, puedo llegar a Q y S. Entonces, sé que es una tautología porque lo he hecho y mire que ya lo estoy demostrando, lo hice paso a paso, tanto manual con el simulador. Entonces vamos a comenzar a demostrar. Entonces, P y S. ¿Por quién? Por simplificación. ¿A quién puedo obtener? A P, ¿cierto? ¿Será que yo puedo obtener a S por quién? ¿Por quién puedo obtener a S? A ver. ¿Por simplificación? Por simplificación, muy bien, excelente. Luego mire que tengo la premisa 1 y la premisa 4. La premisa 1 es igual a P, entonces Q, y la premisa 4 es P. ¿Cuál puedo obtener? ¿Qué puedo obtener allí? Puede obtener Q. Eso. Entonces, puedo obtener a Q, ¿por quién? Modus ponendo ponens. Eso. Modus ponens. Eso. Modus poniendo pone o modus pone. Muy bien. Luego, tengo la premisa 7. Necesito llegar a Q y S. ¿Qué debo hacer? A ver, esta es la más fácil. ¿Qué debo hacer? Simplificar. ¿Por adjunción? Eso, por adjunción. ¿Entre quién? Entre la premisa 5 y la premisa 6. Premisa 5 y Eso. 6. Premisa 3. Y 5 y 6. La premisa 5 y 6. Muy bien. Y con eso, entonces, llegamos a la ¿qué? A la conclusión. Y podemos decir que el argumento es ¿qué? ¿Es qué? ¿Válido?
Válido. 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 Listo. Nuevamente les dejo con esta premisa y es: la honestidad es el primer capítulo del libro de la vida y de la sabiduría. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Ok. Mis estimados estudiantes, espero haya sido de su agrado poder interactuar con ustedes el día de hoy, puesto que de alguna manera la idea era que pudiésemos haber resuelto alguna de las inquietudes relacionadas a la tarea número 2, unidad 2, ¿cierto? Pues entendiendo, yo quiero que seamos claros en ese sentido, y es que, pues si bien es cierto, ustedes, hay algunos estudiantes aquí que, digamos, yo no los estoy orientando directamente. Sin embargo, me alegra mucho poderlos tener aquí, ¿cierto? En este CIPAS, pues porque precisamente, digamos, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Que en la medida de las posibilidades ustedes, pues, se puedan nutrir desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Donde, pues, esto le ayuda en su proceso. A mis estudiantes directamente, pues, les he estado realimentando. Ahí les envío el enlace de asistencia, por favor, para que lo diligencien. En el foro. Profe, perdón, una pregunta. Sí, Habla señora. con Tania, buenas noches. Lo que pasa es que a mí no me permite abrir el chat. Entonces, por A favor, mí tampoco me permite el chat. Y a mi compañera no, es que no le permite A entrar mí el tampoco link. me permite abrir el chat. Profe, creo que es porque nosotras no tenemos de su no, curso. exacto. Pero si quieren, me pueden escribir por el chat y yo les comparto el enlace, ¿vale? Por el chat personal, ¿no? Que es, Profe, perdón. lo pueden encontrar, lo pueden encontrar como ernesto.araujo@unad.edu.co. ¿Listo? Profe, qué En pena Teams. con usted. Lo que pasa es Sí. que mi compañera estamos viendo desde aquí las dos porque ella no le permitió abrir el link en el computador de ella. Los llenan 2 veces o se lo envía por WhatsApp. Ah, listo. Es que no me deja compartir tampoco. ¿Cómo así? Sí, intento de compartirle de aquí para que ella pueda abrir allá en el computador de ella y no me deja ni compartir ni abrir el chat. Profe, ¿cómo es el correo? ernesto.araujo@unad.edu.co. ¿Se te puede escribir por Teams? Igual. Sí, claro, por favor. ¿Por ti también podemos, profe? Sí, me pueden escribir por Teams. Profe, Eso ¿puede te iba a decir, profe, que ese correo? ernesto.araujo@unad.edu.co. Quiero hacerle la salvedad, mis estimados estudiantes, y es que antes digamos, traten de comunicarse directamente con sus tutores, directamente, para que ellos le hagan la realimentación, ¿listo? Envíenles, digamos, los aportes directamente al foro que ellos, o sea, nosotros estamos en la disposición, ¿cierto?, de poder realimentarles a ustedes, digamos, todo este proceso. El nombre del CIPAS es Unidad 2, Métodos de validez de argumentos, ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Nuevamente le repito. Una pregunta, la grabación de este CIPA. Yo lo comparto por correo electrónico y lo comparto por acá, pero pues digamos, a los que me han escrito, yo les voy a compartir ahorita el enlace de grabación, pero yo lo subo a YouTube. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me puedes volver a repetir el nombre del CIPA? Unidad 2, tarea 2, métodos de validez de argumentos, ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Más tarde se voy manejando. Vale, ok.
Y con relación, profe, lo que decías, pues a mi tutor yo le envié el trabajo el primero y es hora de que no me he respondido. Se lo envié también a la directora Yadi. Poco me dijo, yo le dije, directora, si es tan amable, me verifica mis ejercicios, teniendo en cuenta que el tutor no me ha realizado la retroalimentación y me respondió que el semestre ya se terminó, que no se podía hacer nada. Yo le dije, no, es que yo soy de 1602 y no me respondió. Entonces creo que el director del curso se llama Daniel. ¿Listo? Si quiere escríbame y yo le envío el correo para que lo direccione. ¿Listo? Perfecto, gracias, profe. Tutor, le escribí, mándeme porfa el link de asistencia. Vale. Yo igual, profe, le escribí por el correo. Vale, perfecto. Ok. Cuídense mucho, estamos en contacto y... ¿Cómo? No tengo tampoco el link de asistencia. Vale, vale, escríbanme y yo les envío. Yo les envío el enlace, ¿vale? Hola, tutor, yo tampoco lo tengo. Vale, vale. Envíenme, o sea, escríbanme por Teams y yo les envío el correo, el enlace, ¿vale? Profe, disculpe, ¿es Araújo es con G o con J? Con J. Gracias. Vale. Chao, chao, chicos. Profe, ¿le puedo escribir el correo para el link? Sí, señora. Bueno, Chao, muchísimas profe, gracias. que pase buenas noches, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Hasta Gracias, luego. profe. Uy, ya me dije.